Bien, buenos días. El día de ayer, 21 de octubre, fue el Día Mundial del Ahorro de Energía. Así como el año pasado desarrollé un breve tema referente a la eficiencia energética en la parte eléctrica, en este año he querido presentar un tema relacionado a la parte mecánica, específicamente a los sistemas de vapor y concretamente en lo que son calderos industriales. Es por eso que presento este breve video de la eficiencia térmica en calderos industriales, calculado y determinado mediante las normas técnicas peruanas 350-300 y 350-301. Mi nombre es John Niciosub, ya me conocen y vamos a la explicación. Bien, eh, como, como tema de iniciar este tema, bueno, tenemos la norma técnica peruana 350.300. Fue hecha en el 2008 y la última revisión, según INACAL, fue en el 2018. Y a la verdad, con respecto a la versión del 2008, la revisión del 2018 ha integrado fórmulas, ha integrado mejores métodos para poder determinar la eficiencia térmica de una caldera industrial. Eh, claro está que esta norma técnica tiene restricciones. Es por eso que al lado derecho pueden observar ahí el primer ítem, aplicación. La norma técnica 350-300 me indica de que esta norma se aplica en calderos ya sea pirotubulares o acuatubulares con una potencia entre 98 y 11.772 kilowatts. En unidades inglesas estamos hablando entre 10 a 1200 bhp o caballos de vapor, de caldera de vapor. La presión manométrica debe de ser hasta un máximo de 2069 kilopascales, unos 300 psi manométricos para calderas pirotubulares y hasta 3103 kilopascales o 450 psi manométricos en calderas acuatubulares. La temperatura siempre va a ser de saturación. Por tanto, esta norma no se aplica en calderas que generen vapor sobrecalentado. Y de más está aclarar que tampoco esta norma aplica en calderas que sirven para generación de potencia eléctrica. Esta norma utiliza dos métodos para determinar la eficiencia térmica. Uno de ellos es el método directo y el segundo es el método indirecto. En el método directo tenemos que la eficiencia está dada por el calor absorbido por el flujo de trabajo por unidad de tiempo entre el calor de combustión del combustible por unidad de tiempo. Además está aclarar que el calor absorbido por el fluido de trabajo por unidad de tiempo, Q sub A, es la multiplicación del flujo de masa del fluido de trabajo que sale de la caldera, M sub F, multiplicado por la diferencia de las entalpías H2, H1, donde H2 es la entalpía del fluido de trabajo a la salida de la caldera y H1 es la entalpía del fluido del trabajo tomada al ingreso de la caldera. Mientras que el calor de la combustión del combustible Q sub C es igual a la masa de combustible multiplicado por el poder calorífico superior, PSC, que lo observan en la
ecuación número 3, ¿no? Mientras que el método indirecto me determina que la eficiencia está determinada por la siguiente ecuación: 1 menos el calor de pérdidas o calor perdido en unidad de tiempo entre el calor del combustible, o si reemplazamos la ecuación 3 sería m sub c por PCS, ¿no? Todo eso multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje. Específicamente yo les voy a hablar solamente del método directo. ¿Por qué del indirecto no? Porque es mucho más amplio, mucho más complejo, pero aún así voy a dar algunos datos que ya depende de ustedes que lo busquen en internet y puedan tener mayor conocimiento. El método directo, pues simplemente necesita dos variables que se miden a la caldera. Se mide la cantidad de combustible consumido y la cantidad de vapor producido. Es decir, se calcula la masa en kilogramos por segundo de vapor producido, el m sub f de la ecuación 2, y la cantidad de combustible consumido, es decir, el m sub c de la ecuación número 3. Estos dos valores se miden ya sea por un vórtex, por placas de orificio, por tubos de Pitot, según otro otro instrumento que pueda hacer fácil la medición del fluido, de vapor y de combustible. ¿Por qué es importante estos dos valores? Porque se pueden reemplazar en las ecuaciones 2 y 3 respectivamente, y las entalpías se pueden obtener de tablas de vapor y el poder calorífico superior también se puede obtener de tablas caloríficas, pero del combustible o la especificación técnica del combustible. La norma técnica 350-300 en el anexo D te indica los instrumentos que debes de usar para la medición de tanto de vapor como de combustible, con sus respectivos márgenes de error después de realizar la medición. Por otro lado, esta prueba es mucho más rápida que la prueba de si utilizáramos el método indirecto, debido a que la caldera, las pruebas se hacen en solo 15 minutos. En 15 minutos uno tiene que medir la masa de vapor y la masa de combustible. Pero ¿qué parámetros debes usar o de qué manera debe de funcionar la caldera para poder medir estos dos valores? Bueno, la caldera debe ser probada a su máxima potencia. La caldera debe de estar funcionando a su máxima potencia. La presión de operación debe ser igual a la presión nominal de operación y esta se debe de mantener constante con una variación del más o menos el 5% como máximo. No deben de realizar purgas de fondo ni de superficie, no se debe realizar el soplado de hollín, no debe haber fugas de gases de la combustión, ni mucho menos infiltraciones de aire. Y el contenido de monóxido de carbono en los gases de la combustión no debe ser mayor de 200 partículas por millón. Con estas consideraciones o condiciones se debe de realizar la medición de las dos variables que les he mencionado. Y bueno, en función de todo eso se obtiene
el, la eficiencia por el método directo. Ahora bien, voy a hablar brevemente de lo que es el método indirecto. El método indirecto utiliza mucho más variables a medir. ¿Y por qué? Porque utiliza esa variable Q sub P, calor perdido por unidad de tiempo que aparece en la ecuación 4, y el Q sub P es la sumatoria de un montón de calores perdidos. El calor perdido por unidad de tiempo es la sumatoria del calor perdido en los gases secos, el calor perdido por entalpía de vapor de agua presente en los gases de combustión. Hay calor perdido debido a partículas gaseosas que no han sido quemadas, calor perdido debido a sólidos, partículas sólidas que no han sido quemadas, calor perdido por convección y por radiación. Ahora, haciendo un resumen, son seis calores perdidos que sumados dan el calor perdido por unidad de tiempo. Ahora, ¿por qué mucho más complejo? Necesitas mucho más instrumentación, tal como te lo indica la norma, y requieren mucho más variables a medir. En el método directo, como ustedes recordarán, son 2 variables a medir, y en el indirecto estamos hablando de unas 8 a 9 variables a medir. ¿Cuáles son? Primero, la temperatura de los gases de combustión. Segundo, la concentración de oxígeno de los gases en los gases de combustión. Tercero, la concentración de monóxido en los gases de la combustión. Tercero, la temperatura de la superficie exterior de la caldera que cubre el fluido de trabajo. Quinto, la temperatura de la superficie exterior de la caldera que cubre a los gases de la combustión. Sexto, el índice de Bacharach. Séptimo, la temperatura del aire en el ambiente donde se encuentra la caldera. Y octavo, la velocidad del viento que circula cerca al ambiente de sala de calderas. Entonces, estas 8 variables se integran en un conjunto de 6 ecuaciones, de 8 ecuaciones también, para poder determinar el calor perdido por unidad de tiempo. Entonces, un claro ejemplo es de que tendríamos que estar buscando o iterando mediante fórmulas matemáticas para poder hallar otras variables en función de las ya medidas en la caldera para poder determinar las variables. Un caso práctico, por ejemplo, es la constante de Seeger. La constante de Seeger me ayuda para poder determinar la pérdida de calor por gases secos, la primera que les mencioné. Ahora, no sé si recuerdan que les mencioné el índice de Bacharach o de opacidad. También se le conoce como opacidad. Este índice es muy importante a utilizar en la pérdida de calor debido a sólidos que no han sido quemados. El índice de Bacharach es muy importante y se reemplaza en un binomio del nivel 2, estamos hablando de b cuadrado más b más una constante, cada uno con sus coeficientes respectivos, y se elabora y una vez que se reemplaza el índice de Bacharach, se obtiene la pérdida de calor por sólidos que no han sido quemados. Y así el resto de variables que les he mencionado que se miden en la caldera
sirven en las otras 4 ecuaciones para poder determinar el resto de calores perdidos. Como verán, es mucho más complejo, pero la norma en sus anexos te da todas las fórmulas y las tablas necesarias para que puedas determinar tanto la constante de Ziegler, el índice de Bacharat, que te lo da el, la misma prueba, y la fórmula para reemplazar el índice de Bacharat y poder determinar los calores perdidos. Finalmente, quiero mencionar que esta norma técnica peruana indica que utiliza como norma de referencia a la ASTM de la Asociación Americana de Manufactura y de Testeos, la número 4868 de 1990, específicamente como métodos de ensayo para la estimación del calor neto y bruto de la combustión de quemadores y combustibles diésel. Y también te indica de que hay que utilizar la norma más actual o la versión más actual de esta norma. Aquí solamente están colocando como referencia la de 1990, pero recordemos que estas normas se actualizan en un periodo de 2 a 4 años. Es decir, tranquilamente podemos tener o utilizar la del 2020 o del 2018. Bien, vamos a recapitular nuevamente. La norma técnica peruana te ofrece 2 métodos para calcular la eficiencia térmica de una caldera industrial. El primer método es directo, que solo utiliza 2 variables a medir en la caldera, mientras que el método indirecto necesita 8 variables a medir en una caldera. Ahora sí, pasemos a la norma técnica peruana 350-301. Esta norma fue emitida en el 2009. Todavía no tiene una actualización. Sería muy bueno contar ya con una actualización, pero les voy a mostrar en este dibujo que se aprecia al lado derecho todo lo que muestra esta norma. La norma te dice que una vez que hayas realizado los cálculos y determinado cuál es el porcentaje de la eficiencia térmica de la caldera, poder pasar al siguiente paso, que es la categorización y el etiquetado. En el etiquetado, la norma 350-301 te dice que debes de incluir una imagen similar a esta. La describe y bueno, me he dado el trabajo de poder realizar ese dibujo. Primeramente, en un cuadro superior debe indicar energía, caldera, con las siguientes indicaciones o descripciones. Tipo de caldera, ya sea pirotubular, acuotubular, marca, ya sea, no sé, Simelco, Colebrox, infinidad de marcas que hay en el mercado. Ingevap, por ejemplo, también una de ellas. ¿Qué modelo? Bueno, por ejemplo, Colebrox siempre utiliza CB-H, CB iniciales de Colebrox-H si es horizontal, si es una V es porque es vertical, y un número que es un número de serie, ¿no? Si fuera Ingevap, pues simplemente utiliza IGH guión y un número de serie. También indica o es necesario indicar qué potencia tiene
¿Y cuál es la presión de vapor o la presión nominal a la cual sale el vapor? ¿No? La presión de operación. O te pide que en un segundo cuadro utilices tres etiquetas para mostrar en la parte superior el más eficiente, el que menos consumo de combustible hace, y el menos eficiente, si utiliza o realiza un mayor consumo de combustible por cada unidad de kilogramo de vapor producido. Ahí están las tres etiquetas A, B y C. En el